¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Alabado sea Jesucristo, que sea por siempre Jesucristo alabado. Sí, bienvenidos a una sesión más para comentar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio dominical, pero que en esta ocasión me han pedido varias personas que pudiera extender el comentario del Evangelio abarcando también las otras lecturas, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Así que pues, voy a hacer el comentario de las tres lecturas que tendremos en la misa de mañana, de este domingo 25 de febrero de 2024. Comparto en pantalla entonces los elementos que vamos a ver el día de hoy. Comentario a las lecturas de la Santa Misa, segundo domingo de Cuaresma, 25 de febrero de 2024. Un servidor, el padre Ricardo Aguilar Hernández, doctor en Teología Bíblica, que con gran alegría les comparto entonces este comentario. Vamos a comenzar con una oración poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la Santísima Virgen María nos acompañe y que este Espíritu Santo nos instruya también por medio de la palabra de Dios para hacer la vida en nosotros. Tenemos entonces el texto de la primera lectura tomado del libro del Génesis, capítulo 22, que consiste en el sacrificio de Isaac. El texto dice así: En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Bien, entonces, primer comentario, el relato resalta la total disposición de Abraham ante Dios, que después de una larga vida de peripecias, situaciones difíciles como para tener un hijo, el hijo de la promesa, ahora Dios le pide una prueba máxima que le ofrezca a su hijo. Desde el punto de vista teológico, los capítulos previos de Génesis venían enseñando que de todos los acontecimientos, Dios puede valerse para realizar sus designios. El texto de Génesis 22 nos muestra que las esperanzas y promesas a menudo enfrentan amenazas, pero la fe en Dios asegura la prosperidad. Aunque al lector moderno le llama mucho la atención esa idea de por qué Dios le pide semejante sacrificio después de tanto que Dios le había prometido al Hijo, pues se ve que Abraham de todos modos se fía del Señor. Abraham piensa: pues si Dios me prometió que tendré una descendencia tan grande por medio de este hijo, ya Dios hará algo para que este hijo subsista. Isaac es el hijo de la promesa. En atención a la fidelidad de Abraham, que no duda en ofrecer a su hijo al Señor, a petición suya,
Dios protege a Isaac y confirma la promesa original que él había hecho a Abraham. En la antigüedad, la familia se consideraba propiedad personal, por lo que se entiende que aquí Dios estaba pidiendo a Abraham que le ofreciera su futuro. En el relato, la prueba muestra que Abraham cree contra toda esperanza. Cree en Dios, pero contra toda esperanza, y eso le convierte en un modelo a seguir para todo creyente. En Génesis 22, Abraham muestra su total obediencia a Dios, confiando en que Él proveerá. El Señor reconoce la fe madura de Abraham, y a través de la voz del ángel resuena la bendición que Dios le había dado en Génesis 12. También esta bendición que Dios da a Abraham viene confirmada en Génesis 15 y Génesis 17. Aquí entonces, tras ver que Abraham se ha puesto completamente en las manos de Dios, pues Dios le confirma esas mismas bendiciones que venían como distribuidas en los capítulos anteriores y que ahora se sintetizan en este momento de gracia. La bendición destaca la abundancia y la fuerza que vendrán sobre la descendencia de Abraham, que será numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. La bendición de Abraham será la medida y la participación para todos los pueblos que busquen las bendiciones del Señor. De hecho, el autor del libro de la carta a los Hebreos, o bueno, de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, hace una relectura de este pasaje y dice en Hebreos 11, 17 al 19, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Hasta ahí el pasaje de la carta a los Hebreos. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos expone a los llamados héroes en la fe que vienen en el Antiguo Testamento y que aquí el autor viene recogiendo y que son mencionados en una memoria que sirve para educar a los lectores cristianos. Así como aquellos en el Antiguo Testamento de la Antigua Alianza tuvieron tanta fe en Dios, también ustedes deben ponerse en las manos de Dios y cumplir lo que Dios les pide. Así entonces, los cristianos están o estamos llamados a ser continuadores de estos héroes en la fe, cuya memoria viene mencionada en la Biblia. Hebreos 11:17 dice que Abraham sacrificó a su hijo Isaac, pero Génesis 22, 10 al 12 decía que Dios detuvo su mano antes de sacrificar a Abraham al hijo de la promesa. Aunque Abraham no degolló a Isaac, sí lo puso a disposición de Dios. De ahí que se diga que Abraham ofreció a Isaac como ofrenda. La enseñanza es que hemos de ofrecer a Dios lo más preciado que tenemos para que Él lo bendiga y lo reconduzca para su mayor gloria y bien de nuestra comunidad y no solo para nuestro bien personal. O sea, debemos pensar precisamente que somos parte de una comunidad de fe y lo que hagamos, lo hagamos no solo pensando en nuestro bien, sino en el bien de la comunidad. Pasamos ahora al texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, que es la segunda lectura en misa. Es un fragmento corto tomado del capítulo 8. Dice así: hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Bien, vemos que primero que nada en este texto se nos presenta que el Hijo Eterno de Dios sí fue ofrecido en sacrificio por nosotros, no Isaac, que iba a ser
sacrificado por Abraham, pero Dios lo detuvo. Por tanto, la justificación no nos llega por el sacrificio de Isaac, sino por el sacrificio de Cristo. Sacrificio que se hace presente en cada misa de manera incruenta, porque la misa es, ante todo, la renovación, o diríamos con términos teológicos, la actualización y representación, es decir, que se vuelve a ser presente el sacrificio de Cristo que él realizó en el altar de la cruz de manera cruenta, es decir, con derramamiento de sangre, pero que ahora se hace presente de manera incruenta sobre el altar en la misa. Entonces, de ahí que se haya elegido este texto de Romanos porque hace alusión precisamente al sacrificio del Hijo único. Aquí el sacrificio del Hijo único de Dios, por medio del cual nos llega entonces la justificación y la salvación. Romanos 8 versa sobre la vida del cristiano que ha de ser dirigida por el Espíritu Santo. Todo bautizado es objeto del amor de Dios en Cristo y el Señor no cambiará de opinión, por lo que siempre hemos de sentirnos amados por Dios y por su Hijo. Por lo tanto, ningún rechazo que suframos por parte de quienes piensan según el mundo hará que Cristo nos deje de amar. El pasaje nos recuerda la bienaventuranza, donde Jesús afirmó que quien opta por él padecerá en esta vida persecuciones. Jesús no nos dora la píldora. Nos dice, si me van a seguir, sepan que serán perseguidos, serán acusados falsamente, serán objeto de calumnias, persecuciones, e incluso habrá quienes los quieran llevar a la muerte. Para quien da testimonio del Señor, le basta saberse amado por Cristo para perseverar en las obras de Dios. El bautizado no debe sucumbir ante las adversidades y su vida será una constante respuesta a Cristo, que le ha amado hasta entregarse a la cruz por él. Un factor fundamental para esta perseverancia es vivir en la comunión de fe con toda la Iglesia, que es nuestra madre, maestra y protectora. Este es el aspecto netamente católico de nuestra fe. Vivimos una fe que se nos ha transmitido por medio de la Iglesia y la vivimos en la Iglesia, al servicio de la Iglesia y por medio de la Iglesia al servicio del resto de la humanidad. Pasamos ahora al texto del Evangelio. Tomado del Evangelio de San Marcos, la escena de la transfiguración dice así: En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, de este pasaje entonces comentamos primero enfocándonos en lo que dice el texto y ya después pasamos a la enseñanza teológica. Después del primer anuncio de la pasión que le esperaría en Jerusalén, Jesús manifiesta su identidad más profunda a los 3 discípulos más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan, y lo hace dentro de un marco de una epifanía gloriosa. Una epifanía es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, pero en un escenario terrenal, que en este caso es el monte.
Hay unos elementos simbólicos en la escena narrada. Jesús se transfigura, sus vestiduras se vuelven esplendorosamente blancas y aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. La nube que cubre con su sombra a los discípulos y la voz del Padre que declara a Jesús como su Hijo y manda que los hombres lo escuchen. Por su parte, Pedro tiene una extraña reacción diciendo que desea hacer 3 chozas para que Jesús y los grandes personajes aparecidos puedan quedarse. Mientras bajan del monte, Jesús les da una orden de no comunicar su experiencia hasta que Él resucite de entre los muertos. Si bien ellos guardaron el secreto de lo acontecido en el Monte Santo, no sabían qué era eso de resucitar de entre los muertos. Así que vemos cómo estos elementos, esta narrativa, está cargada de simbolismo. Más allá de contarnos una noticia de cómo fueron los acontecimientos, estamos ante un relato teológico, un relato que entonces cada una de sus partes conlleva una enseñanza teológica. Y ahora sí, la escena nos deja algunas enseñanzas teológicas, que son estas. En primer lugar, que la transfiguración del Señor muestra su identidad más profunda, su origen glorioso como Hijo de Dios, reflejado en sus vestiduras esplendorosas. Así también vemos personajes en la Biblia que aparecen con vestiduras esplendorosas, Dios, los ángeles, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Apocalipsis. Tenemos Moisés y Elías que representan a la ley y a los profetas, conversan con Jesús y nos dirigen hacia Él, quien es el mediador y la plenitud de la revelación. La mención de Moisés y Elías, pues quizá va dirigida principalmente a aquellos miembros de la comunidad lectora de este evangelio que venían del judaísmo y que sabían que Moisés representaba a la ley y Elías a todos los profetas, para que ellos no estuvieran añorando entonces la esencia de su escritura como judíos. Ahora el Evangelio nos dice, ellos nos conducen a Jesús. Moisés y Elías, cuando los interpretamos adecuadamente según el Espíritu de Dios, nos conducen hacia Jesús como plenitud de la revelación, pero también como el mediador entre Dios y los hombres. Escucharlo es para nosotros un mandato necesario que nos viene del Padre Celestial para comprender a Dios que quiere asociarnos a su vida eterna en plena comunión con las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La reacción de Pedro, que refleja su pobre expectativa e incomprensión del significado teológico de los acontecimientos que observa, muestra su limitación humana. Aún no ha madurado su fe. Lo hará con la asistencia del Espíritu Santo después de la Pascua. Cuando bajan del monte, la orden de silencio sobre lo acontecido es, ante todo, una exhortación a no adelantarnos en la expresión de la fe en Jesús. Hemos de ir asimilando progresivamente la palabra del Señor y, sobre todo, acompañarlo hasta su pasión para, desde allí, comprender el significado profundo de su identidad y su mensaje. Generalmente cuando agarramos la Biblia y leemos los evangelios, pues sabemos de antemano que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, etcétera. Y entonces cuando vamos leyendo los textos, a veces nos da la impresión de cómo era posible que los discípulos no entendieran esto o aquello, porque generalmente hacemos esta lectura ya desde una fe definida, desde una tradición que hemos asimilado. Pero si leemos los evangelios como si por primera vez se nos hablara por medio de ellos de la vida de Jesús, entenderíamos entonces cómo en el evangelio siempre se presentan personajes sobrenaturales como Dios, los ángeles y los demonios, que son los que saben bien quién es Jesús, pero los hombres lo sabrán solo hasta el final del evangelio, sobre todo cuando se acompaña a Jesús a su pasión y se presencia incluso su muerte. De ahí que en los evangelios sinópticos se subraye
que cuando el centurión ve morir a Jesús, expresa verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el centurión, aun siendo pagano, está acompañando a Jesús hasta la cruz y presencia todo lo que pasa en cuanto a cómo muere él, los acontecimientos, la convulsión de la tierra, de los elementos de la naturaleza ante la muerte de Jesús, y entonces expresa una profesión de fe propiamente cristiana. En la primera lectura, entonces, aprendemos de Abraham que podemos confiarle a Dios nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro futuro. En efecto, un acto de confianza en Dios es ya una bendición que dará inicio a muchas más bendiciones que vendrán después y que nos mostrarán que Dios es siempre generoso y providente con quienes se fían de Él. En la segunda lectura vemos que el amor de Cristo por nosotros es un hecho que se funda en su decisión. Él nos amó primero, aun siendo nosotros pecadores, pero su amor nos impulsa a corresponderle con sincero arrepentimiento de nuestras faltas, con un cambio de vida que refleje nuestro deseo de serle fieles y de vivir conforme a sus enseñanzas. Por tanto, sobre todo que en este tiempo de Cuaresma se insiste en la conversión, esta segunda lectura nos habla de esto. Si bien Jesús nos ama desde antes de que nosotros nos convirtiéramos, es necesario convertirse, cambiar de vida y vivir según su palabra. En el Evangelio se nos revela la identidad más profunda de Jesús como Hijo de Dios, quien sabiendo que sería entregado en manos de los hombres, vio conveniente manifestar su gloria a sus discípulos para fortalecerlos en su fe y para que se mantuvieran firmes y seguros cuando llegara la dolorosa pasión del Señor. Y esto nos enseña estos siguientes puntos. Como vemos en la vida diaria, el Señor no nos ahorra las pruebas, las adversidades, las amenazas, pero tampoco nos abandona, sino que nos acompaña en medio de ellas. Agradezcamos siempre a Dios su lealtad porque camina con nosotros, pero también dispongámonos completamente a Él, como lo hizo Abraham, para que Él nos convierta en una bendición para otras personas que no han tenido una experiencia del amor de Dios. El Señor desea hacer de nosotros una bendición para muchas personas más. Digámosle, sí, Señor, aquí estoy, como lo hizo Abraham, aquí estoy. Haz de mí una bendición para mis hermanos. Amén. Que esa sea pues nuestra respuesta al Señor, que nos considera dignos de su amor y que además quiere hacer de nosotros emisarios de su amor para otras personas, que seamos presencia de su amor para otros, para que le conozcan, le amen y le sirvan. Y concluimos con nuestra oración final, que es la oración colecta de la misa de este domingo. Padre Celestial, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos con tu palabra, para que purificada nuestra mirada interior nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así hemos concluido este comentario a la palabra de Dios para este segundo domingo de Cuaresma. Espero que este material les pueda servir a todos ustedes. Si les gusta, sigan invitando a más personas, a más contactos a suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y darle like, obviamente, al video para que el algoritmo de YouTube pueda seguir sugiriendo este contenido a más personas que quieran entender y vivir la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues vayan a vivir con alegría esta palabra, disfruten a profundidad la misa del día de este domingo, de este segundo domingo de Cuaresma, y procuren con estas enseñanzas hacer vida la palabra y así hacer presente el reino de Dios y atraer más personas al conocimiento de Cristo y al servicio de los demás. Hasta pronto.